Elegidos, la razón secreta por la que eres el tema candente de cada conversación. ¿Alguna vez se preguntó por qué, no importa lo que hagas, no puedes sacudirte ser el tema constante de chismes, juicio o fascinación intensa? Sientes que tu vida, especialmente tu viaje de fe, está bajo un microscopio, haciendo que los demás sean profundamente incómodos. ¿Qué pasa si te digo que hay una razón profunda y espiritual para esto, una verdad escondida a la vista, directamente de la palabra de Dios en la Biblia, que revela que no estás maldito, sino elegido? Si alguna vez te has sentido incomprendido, o atacado, o simplemente diferente, prepárate, porque hoy estamos retrocediendo las capas para exponer la razón real y devastadora por la tierra, que siempre eres el tema candente y tiene todo que ver con el poder innegable de Jesucristo que fluye a través de ti. Esto no es solo una coincidencia, es un fenómeno divino. Hay una unción en tu vida que otros no pueden ignorar, una vibración espiritual que los obliga a confrontar verdades que prefieren mantener enterrados. Y aquí está el pateador. Este profundo impacto espiritual a menudo se encuentra con resistencia, burla e incluso celos. Pero ¿qué pasaría si comprender este secreto no solo podría liberarlo del peso del juicio, sino que también lo capacita para entrar completamente en su propósito divino? Tus enemigos te están observando, no solo para criticar, sino a menudo para imitar. Debe quedarse absolutamente hasta el final de Minduri Sinum, este video, porque lo que descubres sobre tu propia vida y tu conexión única con Dios transformará todo. No te pierdas la revelación que podría cambiar tu viaje espiritual para siempre. Mi querido amigo, ¿alguna vez has notado cómo algunas personas parecen agitar las cosas, no por nada que digan, sino solo por ser ellos mismos? Es bastante fascinante, de verdad. Verá a los elegidos, esas almas especiales profundamente arraigadas en la fe y lideradas por el Espíritu Santo, a menudo tienen esta extraña capacidad de reflejar a los demás lo que pretenden no ser. Piénselo. Cuando alguien vive auténticamente basado en las verdades de Jesucristo y guiado por la luz divina de Dios, puede ser increíblemente inquietante para aquellos que han construido sus vidas en fachadas. Es como sostener un espejo espiritual, ¿no? De repente, esas inseguridades ocultas, esas verdades incómodas que han escondido meticulosamente, están allí, mirándolas a la cara. No es un juicio del elegido, eso sí, es solo la consecuencia natural de la sombra de la reunión de la luz. Al igual que una lámpara, simplemente al estar encendida, revela todos los conejitos de polvo que has estado ignorando en las esquinas de tu habitación. No es la culpa de la lámpara que no has limpiado. Este fenómeno, aunque aparentemente simple, tiene profundas implicaciones. No se trata de confrontación, se trata de una reflexión divina. Cuando los elegidos caminan en su verdadera identidad, conformada por la sabiduría de la Biblia, inadvertidamente resaltan las incongruencias en los demás. Imagine a alguien que constantemente se jacta de su generosidad, pero secretamente atrás de su riqueza. Cuando se encuentran con un individuo verdaderamente desinteresado, alguien cuyas acciones realmente reflejan las enseñanzas de Jesucristo sobre dar, como en Mateo 6, 2, 4, ese conflicto interno surge. Pueden sentir una punzada de incomodidad, una sensación de ser expuesto, incluso si no se intercambian palabras. Es un testimonio poderoso y silencioso del poder transformador de la fe genuina. Nos recuerda que nuestros verdaderos seres, cuando están alineados con el propósito de Dios, pueden ser un testigo profundo para los demás, lo aprecian o no. A veces, este efecto de reflejo no se trata solo de inseguridades personales, se trata de creencias fundamentales. Vemos esto a menudo en las Escrituras. Piensa en los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Su fe inquebrantable en Dios,
y su mensaje intransigente a menudo destacaban la complacencia espiritual y la idolatría de la gente. No tuvieron que gritar ni condenar. Su propia presencia, su compromiso con el pacto, habló volúmenes. Hizo que las personas se retorcieran porque desafió sus cómodas narraciones y expuso su partida del camino divino. Es un empujón suave del Todopoderoso, un susurro amoroso a través de la vida de su elegido diciendo: «Oye, tal vez eche un vistazo a lo que realmente está en tu corazón». Es muy parecido a esa historia en la Biblia donde Natán confronta a David después de su pecado con Betseba. 2 Samuel 12, 1-15. Natán no acusó directamente a David al principio. En cambio, contó una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre. David, en su justicia e indignación, condenó al hombre rico. Solo entonces Natán dijo: «Tú eres el hombre». ¿Ves cómo funciona eso? La verdad, presentada indirectamente, nos hace enfrentar nuestras propias reflexiones. Los elegidos a menudo operan en una línea similar, no con astucia, sino con una integridad espiritual inherente que simplemente se ilumina. No están fuera de conseguir a nadie, solo viven sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, y al hacerlo, se convierten en un testimonio vivo de lo que realmente es posible cuando uno se compromete plenamente a la fe. Entonces, la próxima vez que vea a alguien reaccionando extrañamente a uno elegido, recuerde que podría no ser sobre el elegido en absoluto. Bien podría ser sobre lo que el elegido está revelando inadvertidamente dentro de sí mismo. Es un llamado a la autorreflexión, una invitación para examinar el corazón de uno y ver si realmente se alinea con el plan divino que se encuentra en la Biblia y ejemplificado por Jesucristo. ¿Y no es esa una oportunidad hermosa, aunque a veces incómoda para el crecimiento? Mi querido amigo, ¿alguna vez has entrado en una habitación y sintiste que algo estaba mal, incluso si nadie dijo una palabra? Es un poco como cuando estás en un día hermoso y soleado, y de repente una ráfaga de viento fría sopla, señalando un cambio invisible. Eso es a menudo lo que sucede cuando uno elegido entra en un espacio. Su energía, imbuida de la presencia de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, tiene esta increíble forma de exponer a las agendas ocultas y derribar fachadas sin que tengan que pronunciar una sola sílaba. No es un truco mágico, eso sí, es simplemente la emanación natural de un espíritu alineado con la verdad divina. Las personas pueden sentirse sentidos espiritualmente expuestos, como si sus máscaras cuidadosamente construidas se estuvieran derritiendo bajo una calidez invisible. Puede ser bastante desconcertante para aquellos que prefieren mantener sus verdaderos motivos en secreto, ¿no diría? No se trata del elegido que intenta activamente descubrir secretos. Es un efecto pasivo, pero poderoso, de su unción espiritual. Piense en la historia de Jesús, que ingresa al templo en Juan 2, 13-16. No necesitaba celebrar una conferencia de prensa o interrogar a nadie. Su presencia e indignación justa contra los cambiadores de dinero expusieron inmediatamente la corrupción que había echado raíces. La misma atmósfera cambió. Del mismo modo, cuando uno elegido, basado en la fe y la sabiduría de la Biblia, lleva esa presencia divina, es como un foco espiritual. Ilumina lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie, los motivos no expresados, las intenciones ocultas que las personas protegen meticulosamente. Es un testimonio del hecho de que la luz siempre disipa la oscuridad, incluso si la oscuridad desea permanecer invisible. Tal vez se pregunte cómo se desarrolla esto prácticamente en la vida cotidiana. Imagine que está tratando con alguien que es externamente encantador y agradable, pero que alberga el resentimiento o un deseo de control.
Cuando uno elegido interactúa con ellos, simplemente siendo genuino y caminando en integridad, esa disonancia oculta puede volverse palpable. La persona con la agenda oculta podría sentir una incomodidad inexplicable, una irritación sutil o incluso un impulso repentino de retirarse. ¿Por qué? Porque la pureza del espíritu de uno elegido choca con la duplicidad propia. No es un ataque consciente del elegido, es una revelación espiritual, un susurro tranquilo de lo divino, lo que provoca un momento de verdad. Me recuerda a ese pasaje en Hebreos 4:12 que habla de que la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de doble filo, penetra incluso para dividir alma y espíritu, articulaciones y médula, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Si bien este pasaje se refiere específicamente a las Escrituras, los elegidos, a través de su encarnación de la fe y la adhesión a la Biblia, a menudo se convierten en expresiones vivas de esa verdad penetrante. Encarnan un estándar espiritual que, sin decir una palabra, obliga a otros a enfrentar su propio paisaje interno. Es una invitación gentil, pero firme para alinearse con algo más alto, arrojar esas capas ocultas y abrazar el ser auténtico para el que Dios los creó para ser. Entonces, cuando ves esos cambios sutiles en la atmósfera o sientes esa incomodidad innegable en la presencia de alguien, considere que podría ser la obra tranquila de uno elegido, reflejando la verdad de Jesucristo y permitiendo que la luz de Dios brille en los rincones ocultos. Es una oportunidad para la introspección, una oportunidad de examinar nuestros propios corazones y garantizar que nuestras acciones externas realmente coincidan con nuestras intenciones internas. ¿Qué forma de ministerio poderosa, aunque a menudo no expresada, no estarías de acuerdo? Mi amigo, ¿alguna vez has conocido a alguien cuya vida parece desafiar la explicación lógica? Alguien que navega a través de pruebas y tribulaciones con una calma que parece, bueno, de otro mundo. Ese suele ser el caso con los elegidos. No es de extrañar que se conviertan en sujetos de intenso estudio, porque su propia existencia aparece, para muchos, bastante sobrenatural. Cómo se mueven a través de la vida, cómo se enfrentan desafíos aparentemente insuperables y cómo surgen no solo intactos, sino a menudo más fuertes, simplemente desafía la comprensión común. La gente se rasca la cabeza, preguntándose cómo en la tierra lo manejan, a menudo con vistas a la mano profunda y guía de Dios y su fe inquebrantable en Jesucristo. No es mágico, querido. Es una intervención divina y una profunda resiliencia espiritual, arraigada en la sabiduría de la Biblia. Piénselo, en un mundo que a menudo mide el éxito por ganancia material o apariencias externas, los elegidos a menudo encuentran su fuerza en una dependencia tranquila del Todopoderoso. ¿Cómo continúan cuando otros tiraban la toalla? ¿Cómo perdonan cuando la venganza parece la única opción? Es porque su fuente no es mundana. Es una conexión profunda y permanente con algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando ves a alguien soportar un inmenso sufrimiento, pero aún así habla de gracia y esperanza que aún irradian la paz, no es solo un testimonio de su fortaleza personal, ¿verdad? Es un vistazo al poder que proviene de confiar verdaderamente en el plan de Dios, incluso cuando el camino está envuelto o en la niebla. Es como Peter caminando sobre el agua con Jesucristo, Mateo 14, 28, 31. Desafía las leyes de la física porque es una cuestión de fe. Esto no quiere decir que sus vidas no hay dificultades. Oh no, lo contrario. A menudo, sus viajes están plagados de más obstáculos que la mayoría. Sin embargo, a través de todo, muestran una resiliencia peculiar, una confianza tranquila que simplemente no se suma al observador casual. Podrían perder todo según los estándares mundanos, pero aún así
poseen una riqueza interna que no puede ser saqueada. Ese es el sello distintivo de una vida vivida por la fe, guiada por los preceptos de la Biblia. Es la seguridad de que todas las cosas funcionan juntas para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Este no es una ilusión. Es una verdad fundamental que transforma su perspectiva y faculta su viaje, haciendo que su camino parezca realmente extraordinario para aquellos que no entienden sus bases divinas. Cuando las personas intentan diseccionar a los elegidos para descubrir su salsa secreta, a menudo extrañan lo obvio. No es una fórmula secreta que han inventado, sino una relación que han cultivado. Es su comunión constante con Dios, su estudio diligente de la Biblia y su compromiso inquebrantable de vivir como Jesucristo. Es similar a cómo prospera un árbol plantado por arroyos de agua. Salmo 1:3. Su vitalidad no es un misterio si ves sus raíces. Los elegidos están profundamente arraigados en disciplinas espirituales, y es por eso que pueden resistir las tormentas de la vida y florecer de manera que parezca desconcertante para los espectadores. Simplemente se basan en una fuente de pozo que otros a menudo descuidan. Entonces, cuando te encuentras con alguien cuya existencia parece desafiar las probabilidades, cuya paz y fuerza parecen provenir de un lugar invisible, tal vez sea una invitación para que mires más allá de la superficie. Es un recordatorio gentil de que hay una realidad más profunda, una dimensión sobrenatural accesible a través de la fe en Dios y Jesucristo, una realidad que nos permite navegar por las complejidades de la vida con gracia y un poder tranquilo e inquebrantable. Es un viaje que vale la pena explorar, ¿no dirías? Mi querido amigo, ¿alguna vez has notado cómo algunas personas simplemente no pueden soportarlo cuando no pueden llamar las decisiones? Es la naturaleza humana, supongo, querer ejercer influencia o control sobre situaciones, y sí, incluso sobre es personas. Pero aquí está el roce cuando se trata de los elegidos. A menudo se convierten en una obsesión absoluta para algunos porque simplemente no pueden ser controlados o manipulados. Y chico, eso es el ego de los que lo intentaron. Es como tratar de atrapar el viento en una red, ¿no? Su propia esencia, profundamente arraigada en la fe y atada a la voluntad de Dios, los hace impermeables a las maquinaciones de los demás. Marchan a un baterista diferente, y ese baterista, mi amigo, no es otro que Jesucristo mismo, como se revela en la Biblia. Verá, aquellos que caminan en alineación con el propósito de Dios no se influyen en las fugaces promesas mundanas o se intimidan por las amenazas. Su seguridad no se encuentra en la aprobación humana o las posesiones terrenales. Está anclado en su relación con su Creador. Esto los hace increíblemente resistentes a la manipulación. Cuando alguien intenta tirar de sus cuerdas, descubre que no hay cuerdas para tirar. Es porque su máxima lealtad es una autoridad superior. Piense en Daniel en la guarida del león. Daniel 6. Ninguna cantidad de decreto real o conspiración celosa podría obligarlo a abandonar su fe o dejar de orar a Dios. Su lealtad fue solucionada, y eso lo hizo completamente incontrolable por los poderes humanos. Es una poderosa lección de soberanía espiritual. Esta negativa a ser controlada no está nacida de terquedad o desafío por sí mismo. Más bien, es una consecuencia natural de la fe genuina. Cuando realmente confías en que Dios tiene un plan para tu vida y que Él es soberano sobre todas las cosas, ¿qué te pueden hacer los simples mortales? No estás buscando complacer a las personas, sino agradar a Dios. Esta convicción, extraída de las palabras vidas de la Biblia, libera a las elegidas de la necesidad de validación externa, haciéndolas notablemente inmunes a la coerción.
Es realmente algo hermoso de contemplar, incluso si frustra a aquellos con menos intenciones puras. Es un poco como tratar de doblar el acero. Si está templado correctamente, simplemente no cederá a fuerzas menores. De hecho, la incapacidad para controlar a uno elegido a menudo puede magullarse el ego de quienes se enorgullecen de sus habilidades persuasivas o su poder de influir. Podrían arrojar todo lo que les tienen: adulación, intimidación, incluso mentiras directas, solo para descubrir que el elegido se mantiene firme, basado en la inquebrantable verdad de Jesucristo. No se trata de ser obstinado. Se trata de discernir lo que se alinea con la voluntad de Dios y de pie en esa roca espiritual. Como dice en el Salmo 118, 6, «El Señor está conmigo, no tendré miedo». ¿Qué pueden hacerme los mortales mieritos? Este no es solo un buen pensamiento, es una realidad vivida para los verdaderamente elegidos y guiados por el Espíritu. Entonces, si alguna vez te encuentras frustrado por alguien que simplemente no puedes influir, tal vez es una invitación para examinar su fuente de fuerza. Puede ser que estén aprovechando un poder mucho más allá de la manipulación humana, un poder arraigado en una fe profunda y un compromiso inquebrantable con el camino de Dios. ¿Y no sería maravilloso cultivar ese tipo de fortaleza espiritual en tu propia vida, extraída de la rica pizca de la Biblia y el ejemplo de Jesucristo? Solo algo para reflexionar, ¿eh? Mi amigo, no es algo como la naturaleza humana puede ser tan contradictoria. A menudo verás personas burlándose públicamente de los elegidos, tal vez susurrando detrás de sus espaldas, dando la luz a su fe genuina, o incluso ridiculizando por completo su compromiso con Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Es una verdad triste, pero sucede. Sin embargo, aquí está el pateador. Estas mismas personas a menudo los estudian en secreto, observando cada uno de sus movimientos y a veces, incluso, tratando de imitarlos. Es como si estuvieran usando los elegidos como un plan no oficial para sus propias vidas, incluso mientras pretenden descartarlos. Habla sobre un cumplido oculto, ¿verdad? Simplemente le muestra que incluso cuando la gente es externamente crítica, en el fondo, algo en la vida elegido resuena. Este fenómeno no es nuevo. Es tan antiguo como las colinas, realmente, y puedes ver ecos en toda la Biblia. Piensa en Noé. La gente probablemente pensó que era absolutamente loco construyendo ese arca en el medio de la nada, ¿verdad? Probablemente se burlaron de él sin cesar. Pero te apuesto a una moneda de 10 centavos de que cuando comenzaron las lluvias, esos mismos escépticos probablemente estaban mirando su robusto recipiente con mucho interés nuevo, deseando que hubieran prestado un poco más de atención a su fe aparentemente peculiar. Es esa antigua lucha entre las apariencias superficiales y la verdad profunda y alteradora de la vida. Los elegidos, a través de su dependencia constante de Dios, a menudo se convierten en un testimonio innegable, incluso para el observador más cínico. Es un testimonio del poder de una vida vivida auténticamente, guiada por los principios de la Biblia. Cuando la gente ve a alguien caminar constantemente en integridad, demostrando perseverancia frente a la adversidad, mostrando gracia donde otros exigirían venganza y viven una fe genuina en Jesucristo, deja una impresión. Incluso si no pueden admitirlo abiertamente, ese tipo de carácter consistente planta una semilla. Les hace cuestionar sus propios caminos, sus propias elecciones y tal vez, se pregunte si no hay algo más en este viaje espiritual después de todo. Es como un zumbido tranquilo y persistente que simplemente no pueden desconectarse, no importa cuánto lo intenten. Por lo tanto, nunca se desanime si siente que está siendo burlado o mal entendido para su caminar con Dios. La mayoría de las veces es una señal de que estás golpeando un nervio.
que tu luz brilla lo suficiente como para lanzar una sombra sobre la cómoda oscuridad de otra persona. Podrían reír externamente, pero internamente están tomando notas. Están viendo cómo manejas la presión, cómo mantienes tu paz, cómo te mantienes firme en tu fe. Están tratando de descubrir su secreto, sin darse cuenta de que es un libro abierto, la Biblia, y una relación personal con Jesucristo. Es bastante irónico cuando lo piensas, ¿no? Esta sutil influencia dice mucho sobre el impacto de una vida verdaderamente elegida. Su ejemplo constante, su resistencia tranquila y su fe inquebrantable pueden convertirse en un sermón silencioso, un modelo vivo que la gente no puede evitar observar y eventualmente tal vez incluso emular. Es un recordatorio de que nuestra caminata con Dios no es solo para nuestro propio beneficio, es un faro para los demás, incluso para aquellos que pretenden no verlo. Y quién sabe, tal vez algún día, su estudio privado conducirá a la confesión pública de la asombrosa gracia de Jesucristo. ¿No sería eso algo? Ahora, esta es profunda, así que acomódate. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, aquellos que han hecho otros mal parecen enfrentar dificultades inesperadas, incluso si son años después? Es un principio poderoso en el juego y a menudo se hace sorprendentemente evidente cuando se trata de los elegidos. Verá, estas personas, a través de su propio esfuerzo consciente, a menudo terminan encarnando lo que algunos podrían llamar karma para aquellos que realmente los han maltratado. Su floreciente, su continuo crecimiento, su propia evolución en la fe y el propósito sirve como una consecuencia silenciosa pero increíblemente potente para los errores pasados. No se trata de venganza, eso sí, se trata de la justicia divina, una verdad profundamente entretejida en el tejido del universo y se resonó en toda la Biblia. Es la forma en que Dios establece las cosas bien, a menudo sin que se pronuncie una sola palabra. No se trata del elegido que trae activamente la desgracia sobre los demás. Oh, no. Los verdaderos elegidos, caminando por los pasos de Jesucristo, tienen que ver con el perdón y la gracia. Pero hay una ley espiritual en el trabajo, una cosecha y siembra que trasciende las intenciones humanas. Cuando alguien actúa con malicia, engaño o crueldad hacia una persona profundamente conectada con Dios, especialmente un vaso elegido, hay repercusiones espirituales. Es como tirar un boomerang. Finalmente, vuelve. El progreso continuo de la elegida, sus bendiciones y su propia paz se convierten en un marcado contraste con los disturbios y las dificultades experimentadas por quienes intentaron obstaculizarlos. Es un testimonio de la vida y respiración, del hecho de que simplemente no puedes lastimar a alguien a quien Dios ha bendecido sin consecuencias. Considere la historia de Joseph en la Biblia, Génesis 37:50. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, con la intención de destruir sus sueños. Sin embargo, a través de todas sus acciones maliciosas, Joseph subió al poder en Egipto y se convirtió en el segundo solo por Faraón. Y luego, ¿quién tuvo que venir a rogar por la comida a sus pies durante la hambruna? Sus propios hermanos. Joseph no buscó venganza, de hecho los perdonó, reconociendo la mano de Dios en todo. Pero su sufrimiento y su eventual humildad estaban innegablemente vinculados a sus acciones pasadas contra él. El florecimiento de Joseph no fue un castigo para ellos, pero su experiencia kármica fue un resultado directo de su pecado contra él, uno elegido de Dios. Es una poderosa ilustración de este principio divino. Entonces, para aquellos que intentaron disminuir una elegida, difundir mentiras, traicionar su confianza, ver a esa persona prosperar, presenciar su espíritu inútil y su fe más fuerte que nunca, puede ser una píldora amarga para tragar. Se convierte en un recordatorio constante y silencioso de sus propias fechorías,
una vívida ilustración de las oportunidades perdidas o las relaciones roto debido a sus malas elecciones. Es un reflejo de la verdad que se encuentra en Gálatas 6, 7. No te dejes engañar, Dios no puede ser burlado. Un hombre cosecha lo que siembra. Esto no es solo un dicho pintoresco, es una ley espiritual fundamental que impacta a todos, ya sea que lo reconozcan o no. Esta consecuencia silenciosa tiene un doble propósito. Ofrece reivindicación para el elegido, no de manera vengativa, sino en la gran demostración de la fidelidad de Dios. Y para el que causó daño, es una invitación a la reflexión, tal vez incluso el arrepentimiento. El viaje de uno elegido, guiado por Jesucristo e iluminado por la Biblia, se convierte en una lección poderosa y viva. Muestra que incluso cuando las cosas parecen injustas, Dios siempre tiene la última palabra, y su justicia, aunque a veces lenta, siempre es cierto. Es realmente un pensamiento profundo y humilde, ¿no? Ahora, este es un punto verdaderamente conmovedor, uno que a menudo brinda una sensación de arrepentimiento tranquilo a quienes lo experimentan. ¿Alguna vez ha considerado que a veces, en nuestras vidas, se nos da lo que me gusta llamar una tarea silenciosa con respecto a ciertas personas? No está escrito, no hay memo oficial, pero es una oportunidad espiritual, una oportunidad de tratar a alguien con amabilidad, integridad o apoyo. Para algunos, esta tarea silenciosa implica una elegida, y lamentablemente algunas personas fallan espectacularmente traicionándolos o manejándolos mal. El resultado, una sensación profunda y persistente de arrepentimiento y una sensación innegable de pérdida. Es una poderosa lección en las consecuencias espirituales de nuestras acciones, una verdad que resuena en toda la Biblia y el corazón de la gracia de Dios. Verá, uno elegido, caminando con una fe profunda y alineación con Jesucristo, a menudo viene a su vida como un vaso de bendición, una prueba o una oportunidad para el crecimiento espiritual. Pueden estar allí para enseñarte, bendecirte o simplemente para reflejar ciertas verdades para ti. Cuando alguien, a través de sus propias elecciones, elige dañar, manipular o abandonar a esa persona, no solo lastiman al individuo, faltan una cita divina. Es como rechazar un regalo precioso que Dios le había enviado. El peso de esa oportunidad perdida, esa tarea fallida, puede demorar mucho después de la traición inicial, como un fantasma en la sala. Piensa en Judas Iscariote en la Biblia. Le dieron la máxima tarea silenciosa, caminar con Jesucristo mismo, aprender de Él, ser parte de su círculo íntimo. ¡Qué privilegio tan increíble! Sin embargo, falló esa asignación profundamente, traicionando al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 16. La consecuencia inmediata fue la crucifixión, pero el eventual arrepentimiento de Judas fue tan abrumador que condujo a su propio final trágico. Mateo 27, 3, 5. Su fracaso no era solo traicionar a un hombre. Se trataba de rechazar una oportunidad divina y una relación que podría haber llevado a la vida eterna. Esa sensación de pérdida, ese arrepentimiento de roer, es un poderoso ejemplo de una tarea silenciosa fallida. El arrepentimiento que sigue puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una sensación persistente de que se ha perdido algo vital, una comprensión tranquila de que se ha quemado un puente que nunca puede ser reconstruido, o incluso una sensación de disgusto divino. Podrían ver que el elegido continúa floreciendo en su fe, guiado por la mano de Dios, y ese muy floreciente se convierte en un marcado recordatorio de su propio paso en falso. Es una píldora amarga, porque se dan cuenta de que desperdiciaron una conexión única, una oportunidad de enriquecimiento espiritual, o tal vez incluso un camino hacia su propio avance. Es la verdad sobria que nuestras acciones,
especialmente hacia las alineadas con el propósito divino, tienen un peso duradero. Entonces, mi querido amigo, deja que esto sea una suave precaución y una profunda lección. Preste atención a las personas que Dios aporta a tu vida, especialmente aquellos que caminan con un espíritu de fe genuino. Puede estar en una tarea silenciosa con ellos, una oportunidad para demostrar amor, lealtad o apoyo. El fracaso de esta tarea, particularmente con una elegida, puede conducir a una sensación de pérdida que realmente dura. Se esfuercemos por tratar siempre a los demás con la gracia y la sabiduría que se encuentran en la Biblia, asegurando que cumplamos cada nombramiento divino, cada tarea silenciosa, para la gloria de Dios y en el Espíritu de Jesucristo. Siempre vale la pena, créeme. Mi amigo, ¿alguna vez has conocido a alguien e inmediatamente te sentiste atraído por ellos o por razones que no puedes explicar, repelido por completo? Es una respuesta poderosa, casi primitiva, ¿no? Bueno, aquí hay una verdad profunda sobre los elegidos. Llevan una vibración espiritual única, una presencia innegable que los espíritus de los demás simplemente no pueden ignorar. Es como una frecuencia espiritual, y dependiendo de dónde sea otra persona espiritualmente, sentirán un fuerte tirón hacia ella o una incomodidad profunda e inquietante. No es algo que puedas fingir u ocultar. Es una emanación de su profunda fe y su conexión íntima con Dios y Jesucristo, como se cultiva a través de la sabiduría de la Biblia. Verá, el espíritu de una persona, cuando está realmente vivo y vibrante en Dios, irradia. No es algo fuerte, bullicioso, sino un zumbido profundo y resonante. Para aquellos cuyos espíritus también buscan la verdad y la luz, esa vibración se siente como volver a casa. Es una sensación de reconocimiento, una sensación de ser entendido sin que se pronuncie una sola palabra. Se sienten atraídos, queriendo entender la fuente de esa paz, esa fuerza, ese amor genuino. Es como un alma sedienta que encuentra un resorte genial y refrescante. Solo quieren beberlo. Este es el tirón magnético que une los espíritus afines en el reino de Dios. Sin embargo, para aquellos cuyos espíritus se oscurecen por el engaño, los celos o los problemas no resueltos, esa misma vibración puede sentirse increíblemente discordante. Es como una luz brillante que brilla en una habitación oscura. De repente, todo el polvo y las sombras se vuelven visibles, y no es una vista cómoda. Esto no es porque el elegido está haciendo algo agresivo. Es solo la consecuencia natural de la luz que se encuentra con la oscuridad. La integridad espiritual del elegido expone la incongruencia en los demás, creando un sentimiento de inquietud o incluso antagonismo. Podrían reaccionar con ira, defensiva o un deseo de alejar, simplemente porque la verdad del camino elegido con Dios es demasiado para su estado espiritual no abordado. Piense en cómo reaccionaron los demonios a Jesucristo en la Biblia. No podían ignorarlo, ¿verdad? Gritarían, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Mateo 8:29. Su presencia divina, su santa vibración, era tan potente que incluso los espíritus malignos se vieron obligados a reconocerlo, ya sea por miedo o en un intento desesperado de huir. Esto no quiere decir que los elegidos están literalmente conduciendo demonios en cada encuentro, pero ilustra el principio. Una presencia espiritual arraigada en la verdad de Dios es imposible pasar por alto. Exige una reacción positiva o negativa. Entonces, mi querido amigo, cuando te encuentres con uno elegido y sientes ese tirón, ese empuje innegable, sepa que es tu espíritu que responde a una frecuencia divina. Es una invitación para examinar su propio corazón. ¿Te atrae la luz de Jesucristo que encarnan, encontrando consuelo y verdad allí?
o te hace incómodo, quizás reveladoras de tu vida que necesitan el poder de limpieza de la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Es un indicador poderoso, ¿no? Qué notable testimonio del Espíritu que vive dentro de aquellos que realmente caminan por la fe. ¿Alguna vez has notado cómo algunas historias, sin importar cuán difícil la gente intente enterrarlas o torcerlas, solo se niegan a permanecer bajas? Siguen resurgiendo, a menudo más fuertes y claros que antes. Bueno, eso es precisamente lo que sucede con los elegidos. Sus vidas son como una historia que simplemente no se puede reescribir o borrar, sin importar cuántos intentos se hagan para distorsionar sus narraciones o silenciar su verdad. A pesar de todos los esfuerzos para pintarlos de manera diferente, la verdad de su viaje con Dios, su fe inquebrantable en Jesucristo y las lecciones que se encuentran en la Biblia siempre resurgen. Es realmente notable, ¿no? Verá, una vida realmente vivida para Dios deja una marca indeleble. No es solo una serie de eventos, es un testimonio del propósito divino. Las personas pueden tratar de chismear, propagar mentiras o minimizar el impacto de uno elegido, pero debido a que su historia está enraizada en la verdad y guiada por una mano divina, tiene una resistencia que la manipulación humana simplemente no puede superar. Es como tratar de borrar el sol con el pulgar. Puede oscurecer momentáneamente su visión, pero el sol todavía está allí, brillando brillantemente. La verdad tiene una forma de afirmarse, especialmente cuando es una verdad dada por Dios. Piensa en la vida de Jesucristo mismo. Muchos trataron de desacreditarlo, torcer sus palabras, borrar su memoria. Lo crucificaron creyendo que ese fue el final de su historia. ¿Pero qué pasó? Su historia, lejos de ser borrada, explotada en todo el mundo, convirtiéndose en la narrativa más transformadora de la historia humana. Está todo allí en la Biblia, un testimonio de una historia irreversible. Su resurrección selló el trato, demostrando que ningún poder terrenal, ninguna agenda humana puede frustrar el plan de Dios o borrar el impacto de sus elegidos. Para aquellos que intentaban activamente distorsionar la narración de uno elegido, la constante resurgencia de esa verdad puede ser increíblemente frustrante. Podrían hacer tanto esfuerzo para manipular las percepciones solo para encontrar inútiles sus esfuerzos. Es porque la base de la vida elegida no se basa en la arena cambiante, sino en la sólida roca de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Como dice en Mateo 7, 24-27, la construcción de su casa en la roca asegura que resiste las tormentas. Los elegidos a menudo encarnan este principio espiritual, haciendo que sus historias sean inquebrantables. Entonces, querida amiga, asoman el corazón en esta profunda verdad. Si estás caminando fielmente con Dios y te esfuerzas por vivir como Jesucristo, tu historia está siendo escrita por una mano divina y es una historia que no se puede deshacer. Sin cantidad de oposición, sin distorsión, sin intento de silenciar, en última instancia, puedes borrar la verdad de quién eres y cuyo eres. Es un pensamiento reconfortante, ¿no? Su viaje, como se revela a través de su fe inquebrantable y guiado por la Biblia, es un testimonio permanente, un legado que resistirá la prueba del tiempo, independientemente de lo que otros puedan intentar hacer. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, simplemente superando inmensas probabilidades sin darse cuenta, hacen que otros se sientan, un poco incómodo? Es una dinámica extraña, pero sucede todo el tiempo. Para los elegidos, sobrevivir a los desafíos verdaderamente monumentales, las pruebas que aplastarían a la mayoría de las personas, irónicamente, los convierte en una amenaza para algunos a su alrededor. ¿Por qué?
debido a que su gran capacidad de recuperación, su capacidad para recuperarse y prosperar, a pesar de todo se le arrojó, expone poderosamente cómo los demás podrían haber disminuido su propio potencial. Es un desafío silencioso pero potente a la complacencia, derivado de una fe profunda en Dios y la fuerza inquebrantable que se encuentra en Jesucristo, como se enseña en la Biblia. Verá, cuando uno elegido camina por el fuego y sale refinado, no quemado, resalta un marcado contraste. Obliga a otros a confrontar sus propias elecciones, sus propias excusas y quizás las formas en que se han conformado con menos de lo que son capaces de lograr. No se trata del regodeo elegido, es simplemente el resplandor natural de una vida empoderada por el propósito divino. Su victoria no es un ataque personal, pero ciertamente puede sentirse así para aquellos que optaron por el camino de menor resistencia o sucumbieron a la desesperación. Es como ver a alguien completar un maratón cuando te rendiste después de la primera milla. Te hace pensar, tal vez podría haber presionado más fuerte. Piense en David después de derrotar a Goliat. 1 Samuel 17. Era solo un niño pastor, pero derribó al gigante que había aterrorizado a todo el ejército israelita. Mientras se convirtió en un héroe, apuesto a que algunos de los guerreros experimentados que habían sido paralizados por el miedo sintieron un cierto aguijón. Su valiente fe en Dios y su victoria expuso su propia timidez. David no se propuso hacer que se sintieran mal. Simplemente vivió su fe y respondió al llamado de Dios. Pero su supervivencia y triunfo indudablemente sostuvieron un espejo hasta sus propias deficiencias, una reflexión tranquila que a veces, la verdad, trae incomodidad. Entonces, para aquellos que quizás dejen que el miedo los detenga o haya permitido fallas pasadas para definir su presente, la vista de uno elegido prosperando después de inmensas dificultades puede ser inquietante. Se mueve a sus justificaciones cuidadosamente construidas para la inacción. Es un sutil pero persistente susurro. Si pueden hacerlo, ¿por qué no? Esto no se trata del juicio. Se trata de la naturaleza inherente de la luz que brilla en áreas que prefieren mantenerse tenue. El elegido, a través de su continuo viaje en la fe y su dependencia de la Biblia para la orientación, se convierte en un testimonio vivo del poder de la perseverancia. Sin embargo, esta revelación incómoda no está destinada a condenar. En cambio, es una invitación. Es un empujón sutil de lo divino, alentándonos a reevaluar nuestros propios límites, desafiar nuestros límites autoimpuestos y recordar el inmenso potencial que se encuentra inactivo dentro de cada uno de nosotros cuando confiamos plenamente en Dios y seguimos el ejemplo de Jesucristo. Quizás la amenaza de la supervivencia de otro es realmente una oportunidad para nuestro propio despertar, Ahora, ¿no es interesante cómo los humanos, incluso inconscientemente, comparamos las cosas? Siempre estamos midiendo, ¿no? Bueno, aquí hay una verdad fascinante sobre los elegidos. A menudo se convierten en un estándar no oficial, con el que otros simplemente no pueden competir públicamente. Las personas pueden tratar de encontrar a alguien mejor o una conexión que parezca más atractiva, pero en sus momentos privados, a menudo comparan en secreto cada nueva relación, cada nueva experiencia, cada nuevo esfuerzo, con el punto de referencia establecido por el elegido. Es un palo de medición silencioso, forjado no jactando, sino por la luz constante de la fe y el personaje firme formado por la palabra de Dios en la Biblia y ejemplificado por Jesucristo. Verá, uno elegido, viviendo su propósito con integridad y un espíritu genuino, deja una impresión innegable. No se trata de ser perfecto, el cielo no lo quiera, sino de una caminata constante, una profunda autenticidad espiritual que brilla.
Esto crea un tipo de estándar de oro en la mente de aquellos que los han encontrado. Otras conexiones pueden ser emocionantes o novedosas por un tiempo, pero finalmente, la excelencia tranquila del personaje elegido, su profunda comprensión o su paz inquebrantable se convierte en el punto de referencia silencioso. Es como tratar de comparar una imitación barata con el artículo genuino. Finalmente, las diferencias se vuelven evidentes, incluso si no se reconocen abiertamente. Piensa en el apóstol Pablo en la Biblia. Ciertamente no estaba sin sus críticos, y muchos intentaron socavar su autoridad o presentarse como superiores. Sin embargo, su fe inquebrantable, su profundo compromiso con Jesucristo y su implacable dedicación para difundir el Evangelio establecieron un estándar que pocos podrían coincidir genuinamente. Incluso aquellos que se opusieron exteriormente a él, a menudo no podían escapar del peso innegable de su autoridad y profundidad espirituales. Su vida, marcada por la gracia de Dios, se convirtió en un palo de medición no oficial para el verdadero ministerio apostólico, ¿no? Entonces, para aquellos que han tratado de reemplazar uno elegido en sus vidas o se encontraron buscando nuevas experiencias, esa comparación silenciosa puede ser bastante reveladora. Podrían encontrarse constantemente evaluando nuevas amistades contra la lealtad del elegido, o un nuevo consejo contra la sabiduría que recibieron de ellas, o nuevas ideas espirituales contra la profundidad de la fe que presenciaron. Es porque la calidad de la conexión con una elegida, fundada en principios divinos, es simplemente en un nivel diferente. No es algo que pueda replicar o sustituir fácilmente sin sentir la diferencia. Este punto de referencia oculto sirve como un poderoso testimonio del impacto duradero de una vida vivida para Dios. Su ejemplo constante, su amor genuino y su compromiso inquebrantable con la verdad de la Biblia no son solo momentos fugaces, dejan una impronta duradera. Se convierten en un estándar en los corazones y las mentes de los demás, recordándoles cómo se ve realmente la verdadera conexión espiritual y el carácter auténtico. Y tal vez, esa comparación silenciosa podría algún día llevarlos de regreso a buscar la fuente de ese estándar, Jesucristo mismo. ¿No sería eso algo? ¿Alguna vez has notado cómo ciertos patrones negativos parecen repetirse generación tras generación en algunas familias? Es como un récord roto, ¿no? Bueno, aquí hay una verdad profunda. La existencia misma de uno elegido puede ser fundamental para romper las maldiciones y los patrones generacionales profundamente arraigados. Esto puede ser increíblemente incómodo, incluso inquietante para aquellos que, quizás sin saberlo, se han beneficiado de la disfunción que crearon esos patrones. Pero para el elegido es un poderoso acto de guerra espiritual, un testimonio del poder liberador de la fe en Jesucristo y la verdad divina que se encuentra en la Biblia, todo orquestada por Dios mismo. Verá, uno elegido a menudo entra en un linaje familiar o incluso en una comunidad más amplia como un disruptor espiritual. Su compromiso con Dios, su búsqueda de la santidad y su negativa a ajustarse a las antiguas formas crean un efecto de ondulación espiritual. Donde hubo una vez un ciclo de adicción, pobreza, conflicto o incredulidad, la vida elegida vivió en alineación con principios divinos. Introduce una nueva trayectoria más saludable. Es como una llave divina arrojada a los engranajes de una máquina vieja y defectuosa, deteniéndola en seco. Esto no es solo una ilusión, es un principio bíblico de transformación, una demostración del poder restaurador de Dios. Considere la historia de Abraham en la Biblia. Antes de él, ciertamente había patrones generacionales y prácticas espirituales que no eran de Dios.
Pero cuando Dios llamó a Abraham, lo distinguió para ser el padre de una nueva nación, una nación de fe. Génesis 12, 1-3. A través de la obediencia y la fe de Abraham, se estableció un nuevo pacto, rompiendo efectivamente las maldiciones y estableciendo una nueva trayectoria espiritual para innumerables generaciones por venir. La misma existencia de Abraham, su elección de seguir a Dios, se convirtió en el punto de inflexión, demostrando cómo una persona elegida por Dios puede desmantelar fortalezas de larga data. Para aquellos que prosperaron en los viejos patrones disfuncionales, tal vez a través de la manipulación, el control o simplemente aceptando el status quo, la emergencia elegida puede ser profundamente inquietante. Su mera presencia desafía el cómodo caos y expone la pudrición debajo de la superficie. Les obliga a enfrentar el hecho de que las viejas formas ya no son sostenibles, ya no aceptables a la luz de la verdad de Dios. Esto puede conducir a la resistencia, incluso a la oposición directa, porque a nadie le gusta perturbar su zona de confort, especialmente cuando se basa en una base de disfunción. Entonces, mi querido amigo, si te llamas para ser ese rompedor de patrones generacional, ese rompedor de maldición, sepa que tu viaje no siempre será fácil. Habrá resistencia, pero comprenda el profundo impacto espiritual que está teniendo. Tu firme fe en Dios, tu caminar con Jesucristo y tu adhesión a las verdades liberadoras de la Biblia no son solo para tu propio bien. Son herramientas poderosas en manos del Todopoderoso para liberar a los cautivos y lograr un cambio verdadero y duradero. Sigue presionando, porque tu existencia es una fuerza para el bien divino, realmente una bendición. Mi querido amigo, ¿alguna vez has sentido el impacto duradero de alguien que tocó tu vida profundamente, incluso si hace mucho tiempo se mudaron o incluso fallecieron? Es un sentimiento poderoso. No, bueno, aquí hay una verdad notable sobre los elegidos. Incluso después de su partida física de este reino terrenal, su presencia espiritual persiste. No es una historia fantasma, sí, sino una influencia espiritual profunda y duradera que continúa perturbando viejos patrones y evocando convicción en los demás. Es un testimonio de la naturaleza eterna de su fe y su profunda conexión con Dios y Jesucristo, una verdad tejida a lo largo de las páginas de la Biblia. Verá, una vida vivida de todo corazón para Dios no está obligada por limitaciones físicas. Las semillas espirituales sembradas, las lecciones impartidas, la esencia misma de su caminata con el Todopoderoso, continúan resonando. Es como dejar caer un guijarro en un estanque fijo. Las ondas siguen expandiéndose mucho después de que el guijarro se haya asentado. El impacto de uno elegido, especialmente alguien que realmente ha encarnado el Espíritu de Jesucristo, se extiende mucho más allá de sus años terrenales, continuando desafiando la complacencia e invitando a la introspección en los corazones de aquellos que han tocado. Su presencia espiritual sigue siendo un susurro gentil, pero firme de la eternidad. Considere a los patriarcas y profetas en la Biblia: Abraham, Moisés, David. Sus vidas físicas terminaron hace siglos. Sin embargo, sus historias, su fe y sus encuentros con Dios continúan afectando profundamente a millones hoy. Su presencia espiritual, a través de la palabra duradera de Dios, continúa hablando, inspirar y desafiarnos. Hebreos 11, a menudo llamado Salón de la Fe, habla de estos héroes de la fe, diciendo: y todo esto, aunque elogiado por su fe, no recibió lo que se prometió, ya que Dios nos había proporcionado algo mejor, que aparte de nosotros no deberían ser perfectos. Hebreos 11, 39-40. Incluso en la muerte, su fe continúa hablando. Para aquellos cuyas vidas estaban entrelazadas con una elegida, especialmente si se resistían a las verdades espirituales presentadas a ellos,
Esa presencia espiritual persistente puede ser una fuerza poderosa. Puede manifestarse como un pensamiento recurrente, un recuerdo repentino o un suave productor hacia un camino que una vez rechazaron. Puede interrumpir la disfunción establecida y evocar una profunda convicción, haciendo que reevalúen sus elecciones y su relación con Dios. Es un poco como una melodía persistente que no puedes salir de tu cabeza, recordándote algo importante. Entonces, mi querido amigo, puede estar seguro de que su sincero camina con Dios, su devoción a Jesucristo y su adhesión a las poderosas verdades de la Biblia están construyendo un legado espiritual que durará mucho tiempo en esta tierra. Tu vida, imbuida de la fe, crea una impronta espiritual duradera que puede continuar inspirando, desafiando y llevando a otros a la convicción, mucho después de que te hayas ido. ¡Qué pensamiento tan notable y reconfortante! Conocer su impacto espiritual es verdaderamente permanente. Ahora hablemos de algo increíblemente poderoso, algo que realmente puede sacudir las cosas. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, la simple presencia de la verdad puede hacer que las personas se retorcieran, especialmente si han estado viviendo en una fantasía cuidadosamente construida? Bueno, aquí está el factor decisivo de los elegidos, su unción, ese empoderamiento divino que llevan de Dios. A menudo disturbio profundamente las ilusiones. Esto los hace frustrantemente un chivo expiatorio conveniente para aquellos que simplemente no están dispuestos a enfrentar sus propias verdades incómodas. No es un papel divertido, pero es necesario en el plan divino, profundamente arraigado en el poder liberador de Jesucristo y la verdad intransigente que se encuentra en la Biblia. Verá, uno elegido, caminando con fe genuina y autoridad espiritual, posee una unción que funciona como un reflector espiritual. Corta el engaño, expone motivos ocultos y saca a la luz lo que ha estado al acecho en las sombras. Para aquellos que han construido sus vidas en mentiras, en falsas pretensiones o en delirios convenientes, esto puede ser increíblemente perjudicial. Es como si alguien encendiera de repente todas las luces de una habitación oscura donde todos fingían que no podían ver el desastre. El elegido no está tratando activamente de exponer a nadie. Su propia autenticidad, su alineación divina, simplemente hace que las ilusiones se desmoronen. Piense en los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo. No siempre eran populares, ¿verdad? A menudo fueron despreciados y perseguidos precisamente porque su mensaje directamente de Dios desafió las mentiras cómodas y las prácticas corruptas de las personas y sus líderes. Jeremías, por ejemplo, entregó verdades difíciles que perturbaron las ilusiones de la paz y la prosperidad, lo que hizo que se burlara y encarcelara. Jeremías 20:1-2. Su unción, su llamado, perturbó inherentemente la falsa sensación de seguridad y justicia a la que muchos se aferraron. Se convirtió en un chivo expiatorio, porque la gente prefería culpar al mensajero en lugar de enfrentar sus propios pecados. Entonces, cuando las ilusiones se destrozan y las realidades incómodas se ponen al descubierto, a menudo es más fácil para las personas señalar los dedos que mirar en el espejo. El elegido, de pie en verdad, se convierte en el objetivo natural. Oh, son el problema. Alguien podría pensar, son la razón por la que me siento tan incómodo. Pero la realidad es que el elegido está reflejando la luz de Jesucristo, y esa luz, por su propia naturaleza, disipa la oscuridad. Es una posición difícil de estar, pero es poderosa, ya que es a través de esta incomodidad que puede comenzar una verdadera despertar espiritual de la verdad. El tema candente es por la poderosa unción de Dios y Jesucristo en tu vida. Sabiduría, asegúrese de ver el video recomendado en su pantalla ahora mismo.